Bueno, Erev Shabbat Shalom a todos. Estamos aquí, Baruch Hashem, Parashat Pinchas. Llegamos, último día de clases, ya todos ya salieron, pero nosotros aquí seguimos, Baruch Hashem. Empezamos. Parashat Pinchas, lo primero de la Parashá es, dice el Pasuk, Vaidaber Hashem a Moshe Lemor, Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen, Heshiv et Hamati meal bene Israel. Bekanó et kinati betocham, velo chiliti et bene Israel bekinati. Dice el Pasuk. Significa, Hashem le dice a Moshe para que le diga a Israel, Pinchas ben Elazar ben Aaron a Cohen, Pinchas, el hijo de Elazar, el hijo de Aarón, Heshiv et Hamati meal bene Israel, regresó, calmó mi enojo de bene Israel, Bekanó et kinati betocham, cuando cobró los celos, mis celos dentro de ellos, Velojiliti et bene Israel bekinati, y gracias a él, con mis celos que yo tenía, porque a Israel hizo Abodazara, no los destruí. O sea, significa, Hashem estaba a punto de aniquilar a todo a Israel. Y porque Pinchas hizo lo que hizo, ¿qué hizo Pinchas? Pinchas fue y mató a Zimri. Zimri ben Salú. Zimri era un nazi, era un presidente del Shevet Shimon. Y él fue, agarró una goya de Midian, una Midianit, a Cosbi Batsur, a Cosbi, la hija de uno de los reyes de Midian, la llevó con Moshe, le dice Moshe, ¿esta se permite o está prohibida? ¿Se puede o es kasher o no? La agarró, le trajo al Bedin de Moshe Rabenu, Moshe, ¿esta muchachita es kasher o no? Dijo, no, es goya, no se puede. Dijo, ah, no, ¿y la tuya quién te la permitió? Solamente casaste con Tzipora, era de Midian, ¿sí? Pero Tzipora ya se había convertido. Agarró Zimbri, se la llevó, hizo una verá con ella, estaba haciendo la verá con ella, llegó Pinchas, agarró una lanza, se la clavó a Zimbri y a Cosbi juntos, así los agarró y los sacó por todo el campamento para que todos vean por qué los mató y la atrocidad. Llegó, ahorita Hashem se había enojado con Am Israel y empezaron a morir. De Am Israel empezaron a morir, hubo una epidemia, empezaron a morir Yehudim porque Hashem estaba enojado. Llegó Pinchas, los agarró enfrente de Al-Moed y dice, Hashem, ¿por ellos vas a matar a los Yehudim? Los golpeó al piso y ahí se murieron. Hasta entonces se quedaron vivos para que Pinchas no se haga también, porque Pinchas era Cohen. Entonces dice Hashem, él hizo que yo no destruya a Israel. La pregunta es, ¿cómo, qué es esto? O sea, Hashem quería destruir a todo Israel por el pecado de una persona, de Zimri, y después Hashem ya no los mató, ¿por qué? Porque Pinchas vengó, hizo la venganza de Hashem. Entonces, para entender esto, les voy a decir un mashal. Había una vez un rey que tenía una ciudad, varias ciudades en su reinado, y escuchó que en una ciudad se rebelaron contra él. Pues agarró todo su ejército y vino para destruir la ciudad. De repente, en lo que está acercando a la ciudad, ve humo. Ve humo como de guerra y así, incendios. Le pregunta a sus soldados generales, ¿qué está pasando? Le dice, no, dentro de la ciudad hay los que son fieles a ti, están peleando contra los infieles. Entonces dice el rey, ah, si es así, entonces no tengo por qué destruir a toda la ciudad, solo tengo que ir por los infieles. Y así se calmó. Lo mismo pasó aquí cuando hubo esta acción de que Pinchas se casó con, no Pinchas Barminan, Zimri hizo esta verá con la Goya, con Cosbi, entonces había un kitru contra toda Israel. Y llegó Pinchas, hizo lo que hizo y en ese momento vengó el coraje que Hashem tenía y por eso salvó a todos. Bueno, hay algo más en la perashá. Al final de la perashá habla de los moadot, de los korbanot que se traen en las fiestas. Y hay aquí un dat zkenim de Baalei Tosfot que les quiero leer.
Trae aquí el nombre del Midrash. El Midrash Shohar Tov pregunta: Lekola musafim lo timtza musaf muat que Shabbat. En todos los musafim no vas a encontrar ningún musaf que es tan muat, tan chico, como el musaf de Shabbat. ¿Sí? Entonces Shabbat se quejó delante de Akadosh Baruj Hu. ¿Por qué es el musaf más? ¿Qué se trae de Korban en musaf en Shabbat? El pasuk Ubio ma Shabbat shenechevasim beneshana temimim. Dos borregos. Ya. A cambio, Rosh Chodesh, por ejemplo, dos toros. Ve'ay lejad, un carnero. Y aparte dos borregos. 7 borregos. Y aparte un seir izim echad de hatat. Un chivo expiatorio para hatat. Después en Pesach, Parim bene bakar shenaim, dos toros, un carnero, 7 borregos, y así todos los korbanot, son muchos korbanot. En Shabbat, el que menos tiene musaf, lichvot Shabbat, ¿qué korban es? 2 borregos. Shabbat se quejó con Akadosh Baruj Hu, dice, ¿por qué? No se vale. Entonces dice, Amar la Kadosh Baruj Hu, le dijo a Hashem a Shabbat, ese es el korban que te toca porque es el korban más apropiado para Shabbat. ¿Por qué es el más apropiado? Le fiche kol ma'asayich kfulim. Todo lo de Shabbat es doble. Shir kaful. La canción de Shabbat es doble, como dice el pasuk, Mizmor Shir leyom Shabbat. Mizmor y Shir, doble. Mizmor significa canción y Shir significa canción. Oneg kaful. Hay doble oneg, doble ta'anug en Shabbat. Vekarata la Shabbat oneg likdosh Hashem mechubad. También oneg y también kavod. Onsho kaful. El castigo de Shabbat es doble, dice el pasuk, Mejalelea mot yumat. Lechem kaful, el pan de Shabbat es doble, como es lechem mishne. Por eso tu korban tiene que ser doble. Por eso decimos en musaf de Shabbat, le akribá korban musaf Shabbat karaui. ¿Qué es karaui? Como lo apropiado, como lo que debe de ser para Shabbat, lichvot Shabbat, tiene que ser un korban doble. Y trae un mashal para explicar esto, dice el Midrash. Mashal a un rey que le dijo a sus sirvientes, Ajinu seudá lebanai, Ajinu seudá lebanai, hagan una seudá para mis hijos. Ajinu lam shnei minei ma'achalim. Está bien, les hicieron a sus hijos 2 tipos de comidas. Después el rey les dice, bueno, háganme mi seudá. Ahorita hagan mi seudá para mí. Amrulo abadá, manajin leja. Le preguntaron, ¿qué le preparamos? O sea, a los hijos no tenemos problema, les preparamos rápido. Pero a usted, ¿qué va a querer? O sea, díganos porque tenemos que hacer lo máximo posible. Amarlaem velebanay ma'achinotem, a mis hijos, ¿qué les hicieron? Amrulo kajbekaj, les dijeron esto y esto. Amarlaem veli que mojen al tajin yoter mi banay. A mí igual, no me preparen más que a mis hijos. Lo que hicieron para mis hijos, hagan para mí. Por eso, igual Hashem le dio a Bnei Israel lechem mishne. Hashem en Shabbat le dio a Bnei Israel un pan doble, que el viernes caía el man doble. Igual Hashem dice, me van a hacer mi korban en Shabbat 2 kebasim, 2 borregos. ¿Sí? Entonces aquí el Midrash dice, ¿por qué el musaf de Shabbat es... ¿Por qué el musaf de Shabbat es doble? Es así, solo 2 borregos, porque es lo mismo que hay para Bnei Israel. El korban de Am Israel, ¿qué es? 2 borregos. También el korban de Hashem en Shabbat son 2 borregos. Travil, sí. David, me pasa un sidur, por favor. Ese. Aquí si vemos en la ciudad de Shabbat, traen los sidurim un zohar. En la ciudad de Shabbat en la mañana
traen del Zohar HaKadosh que dice así. Dice. Antes de esto les quiero decir hay una canción famosa, Kieshmera Shabbat, Kel Ishmereni. ¿Quién escribió esa canción? Rabbenu Abraham Ibn Ezra. Por eso las estrofas empiezan con la palabra Abraham. Asur Metzó Jefet es Aleph, Bo Emtzeat Tamid, Rasham Bedat Resh, Hey es Hayom Mechubad Hu, y la Mem es Mehel Melachabo. Mehel. Bueno, entonces, Abraham, él escribió esta canción y hay una estrofa ahí que dice, Rasham Bedat Hakel Hokel Seganav. ¿Qué significa? Rasham Bedat Hakel, Hashem escribió en su Torah, Hokel Seganav, una ley a sus sirvientes, a los Kohanim. Bo la aroch lechem panim lefanav. Bo en Shabbat, la aroch lechem, acomodar el pan, panim, el lechem a panim, lefanav, delante de él. ¿Sí? Eso se entiende. En Shabbat Hashem escribió en la Torah una mitzvah para los Kohanim que en Shabbat tienen que acomodar la mesa, poner la mesa en el Bet HaMikdash, cambiar el pan. Ok. Se sacaba el pan de la semana pasada, lo comían los Kohanim y se ponía un pan nuevo. Pero sigue la canción. Al-Ken, dice el Ibn Ezra, por eso, Leitanot bo alpine bonav asur levad mi Yom Kippur aboni. Por eso es asur ayunar en Shabbat más que en Yom Kippur. ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver la mitzvah del lechem apanim con la prohibición de ayunar en Shabbat? ¿Qué tiene que ver? Pues vamos a ver. Dice aquí el Zohar HaKadosh que lo traen en el Sidur, en la ciudad de Shabbat en la mañana. Dice así. Ubae barnash lemechde beseudate. La persona tiene que alegrarse en su seudá de Shabbat. Uleashlama ilen seudate. Y a completar esta seudot. Hacer esta seudot de Shabbat. Hay gente de repente que les da flojero así. Dice el Zohar HaKadosh, las tienes que hacer. Porque de inun seudate mehemnutas le mata Zara Kadisha Israel. Son las seudot de la emuná de los descendientes Kedoshim de Israel. Y después dice, Tajaze, fíjate en esto. Beseudate Ilen, en esta seudot de Shabbat. Ishtemodan Israel de Inun Bne Malka. En esta seudot los Yehudim se notan, muestran que ellos son hijos del rey. De Inun Mejala Kadisha, que son del palacio real. De Inun Bne Meemnuta, que son Bne Emuná, que son confiables, que tienen Emuná. Uman de Pagim Had Seudata Minayu, el que Pogem, el que. Pon pausalo. Entonces dice, el que Pogem una de estas tres seudot, Achze Pgimut Aleela muestra su Pgam arriba, Veachze Garmet de la Ibne Malka Ilau, de la Ibne Jala de Malkau. Y demuestra que no es que no se considera él de los hijos del rey, que no se considera él de la gente del palacio real, que no se considera descendiente Zera Kadosh, que no se considera de la descendencia sagrada de Am Israel. Y lo castigan, Bar Minan, 3 castigos, Dina de Geinam Vejula. Aquí ya no quisieron traer los castigos, solo dice Vejule. Vetajas y fíjate, Bekulush Ari Zimnim Vejagin, en los demás fiestas, Bae Barnash le Mejde u le Mejde le Miskin. La persona se tiene que alegrar y alegrar a los pobres. Veiu Jade Biljodoy Velaev le Miskene, en una fiesta, en Yom Tov, si uno se alegra solito y no alegra a los pobres, Bar Minan, Onshe Sagi, su castigo es muy grande. Dabil Jodoy Jade Veloyaev Jadul Achra, ¿por qué? Porque está alegrando solito y no está dando alegría a otros. Alekti Vezereti Peresh al Penejem, Peresh Hagejem, a eso dice Hashem, dice, les voy a echar en su cara lo feo de sus fiestas, no me gusta.
Pero en Shabbat, si tú te alegras solito, a filo que no le das alegría a otros, no hay castigo. No hay castigo como los demás fiestas. Por eso dice, Beniu ben Bene Israel. Entre yo y entre Am Israel. La pregunta es, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver el hecho de que en Yom Tov no hay castigo y en Shabbat sí hay castigo? Que en Yom Tov tienes que a fuerza alegrar a otro, en Shabbat no, con el hecho de que en Shabbat demuestras que eres del palacio real. Y la respuesta es, todo se conecta. El Midrash que vimos en el Tosfot, en la canción del Ibn Ezra, en Shabbat, la Seudot de Shabbat, Hashem dice, yo quiero comer con mis hijos. La Seudot de Shabbat, por eso dice el Zohar, el que come, el que cuida las 3 Seudot de Shabbat, demuestra que es del palacio real. Porque si hay una comida en la casa, pues claro, estás invitado, eres de ahí. El que no viene a la comida, el que no come esa seudá con el rey, está demostrando que yo no soy hijo del rey, mi papá está en una seudá, ¿yo qué tengo que ver? Porque si el papá hace una seudá, Hashem quiere comer con nosotros. Por eso Hashem dice, en Shabbat vas a poner el shulchan, el ejem apanim, en el Bet Hamikdash vas a poner la mesa. Al Ken, por eso dice, por eso es asur ayunar, porque Kiviahol Hashem dice, pon la mesa en mi mesa, en el Bet Hamikdash, y quiero que ustedes coman conmigo. Quiero que se alegren conmigo. Por eso también en Shabbat no es tan grave, no tienes que preocuparte. No es igual, siempre uno tiene que preocuparse por los pobres, pero no es igual que en otro Yom Tov. En otro Yom Tov Hashem dice, ¿cómo? ¿Te alegras a ti y no ves por los demás? Pero en Shabbat no dice eso. ¿Por qué? Porque en Shabbat yo estoy invitado. Tú eres invitado de Hashem. Si tú estás invitado a la comida con Hashem, pues no hay castigo. ¿Por qué no invitaste a los demás? Tú estás de invitado. Tú eres, no es de que tú haces una seudá. La seudó de Shabbat, por eso también en Shabbat dice el Ben Ish Chai trae de que hay que poner 12 panes en la mesa de Shabbat. ¿Por qué 12 panes? Porque en el Ejema, en el Shulchan del Bet HaMikdash se ponían 12 panes. Y sí, es la mesa de Shabbat, es la mesa de Hashem. Ahí está escrito, algunos Sfarim dicen que la mesa de Shabbat que tenga 4 patas. Que sea una mesa de 4 patas, como el Shulchan del Bet HaMikdash. Aunque es Asur, hay un Isur, una prohibición de tener una mesa del mismo tamaño, las mismas medidas que la del Bet HaMikdash, pero que sea de diferentes medidas, pero que tenga 4 patas. Así dice. Es una amá de ancho por 2 amot de largo por amá y medio de alto. La mayoría de las mesas son de esa medida. Son ¿esta de cuánto es? No, 48, pero 60 centímetros por 120 por 90. Si la amá es de 60 centímetros, es exacto. ¿Vale? Pues tú calculas amot de 60 centímetros, es exacto. No problema. Pero bueno. Sí, entonces ese es el tema. La seudot de Shabbat, uno a veces no se le antoja, no tienes ganas de comer, no tienes hambre ya. A Jajam, en Aberosol, que es Jajam, velo antes. Comes, terminas la tefilá a las 11 y comes, mashallah, una seudá hasta que ya no tienes, ya no te cabe más, no te paras de ahí. Después viene la seudá en tu casa, mashallah, y después seudá shlishit, ya no hay lugar. Jajam en Berosho, tú ya sabes que vas a tener seudá shlishit, no comas tanto en la mañana, para poder cumplir estas 3 seudot, porque estas 3 seudot de Shabbat son importantísimas. Las 3 seudot significa, Hashem dice, quiero comer con mis hijos. Es una unión de Hashem con nosotros impresionante. Hashem dice, quiero estar contigo. Y quiero comer contigo, no solo estudiar contigo, quiero comer contigo. A veces todos los días Hashem quiere estudiar con nosotros y no siempre todos llegamos, pero para comer, pues, ¿quién no viene a comer? Hashem dice, quiero comer contigo. Y razón de que... Sí. Y hay razón de que logremos estudiar, aprender Musar y cumplir las 3 seudot de Shabbat como se debe
con alegría, alegrarse en estas 3 seudot de Shabbat y que se cumplan todos nosotros que demostremos que somos del palacio real, que pertenecemos, que somos hijos de Hashem, que por eso queremos comer la seudá con él y de esa forma nos apeguemos a él, recibamos más de la Kedushá de Hashem, de la Kedushá de Shabbat, se cumplan todos nosotros el pasuk, Vatema de Bekim, Hashem Elokehem, Chaim Kulechem Ayom. Shabbat Shalom.